A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV, que de lunes a viernes llega a ustedes por la señal de Telesucesos, Canal 29, a partir de las 8:30 de la mañana y el reprise 1:30 de la tarde. Sus dudas o comentarios los recibimos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito y en Facebook Telesucesos 29. Ahora vamos a conversar con el ingeniero Alex Ortiz, quien es el subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos de Ferrocarriles del Ecuador, quien nos va a comentar acerca de las rutas que tiene Trenes de Ecuador por Fiestas de Quito, y vamos a comenzar conversando sobre la historia del ferrocarril. ¿Por qué el tren del Ecuador es considerado el más difícil del mundo? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es considerado el tren más difícil del mundo debido a sus características puntuales de construcción en su momento y en el contexto histórico que se dio. Ya que en ese momento de la construcción del ferrocarril, bueno, empieza con Gabriel García Moreno en 1873. Gabriel García Moreno hace una prospección y empiezan los primeros kilómetros a ser construidos con una compañía francesa. Y luego de eso, luego de que, claro, ya García Moreno deja, y bueno, pasa lo que pasó con García Moreno, luego hay la decisión política de Eloy Alfaro para poder conectar la sierra con la costa, que en ese momento era inimaginable. Un viaje desde la costa hasta la sierra del país era alrededor de unas 3 semanas, por lo menos, caminando y a través de carretas y barcos y barquillos por los ríos. Entonces era toda una aventura. De hecho, mucha gente firmaba su testamento antes de aventurarse en ir desde Quito hasta Guayaquil o de Guayaquil a Quito. Entonces era una tarea, primero, inimaginable. Segundo, no había muchas compañías que querían hacerlo en una geografía como la que nosotros tenemos. Esto es bastante interesante porque hay un punto en el río Chanchán que se llama la Nariz del Diablo. Esta Nariz del Diablo, el momento que fue construida, que bueno, fue terminada alrededor de 1901, costó más de 2000 vidas de trabajadores que vinieron desde el Caribe, los trajeron acá y que eran más resistentes que los mismos, que las mismas personas que vivían en la zona, que no querían trabajar debido a que era tan complicado. Este punto geográfico de la Nariz del Diablo, si uno se para ahí ahora, dice cómo lo hicieron. Y de hecho eso fue, ¿no?, una de las cuestiones, ¿por qué se llamó la Nariz del Diablo? Porque se para ahí el ingeniero y dice, ¿cómo diablos voy a construir un ferrocarril aquí? Y de hecho se hace una estructura muy interesante de una forma de Z para que el ferrocarril pueda subir o bajar con todo ese peso de la forma más segura. De hecho, hasta ahora es muy estable esa vía, es la parte más estable de la vía. Y que la tenemos más activa, porque de esa la tenemos de martes a domingo con una frecuencia de 8 a 11. Finalmente, el ferrocarril, luego de haber concretado esta parte complicada y difícil, llega a Quito, y claro, llega a Quito con todas las dificultades que tuvo, aparte de la construcción, también la dificultad presupuestaria, porque costó muchísimo más de lo presupuestado en inicio. Pero justamente por las condiciones que se dieron, por eso se lo llama el ferrocarril más difícil del mundo. Aparte que atravesamos varias zonas del país en las cuales tenemos muchísima lluvia. Por ejemplo, nosotros y hasta ahora tenemos incluso inconvenientes de deslizamientos con la vía y demás, por ejemplo, desde diciembre hasta febrero, marzo, abril.
que todavía las lluvias continúan en ciertas partes. Entonces el mantenimiento de ese ferrocarril también se hace bastante complicado. Y también no es una vía como que lineal o recta, sino que tiene montañas y todo eso también complicó la construcción. Aquí podemos hablar un poco acerca de los hermanos Herman. Sí, los hermanos Harman, sí, justamente. Archer Harman y John Harman. John Harman está enterrado en Huigra, ¿no? Él está enterrado, él murió acá en el Ecuador, él dejó su vida. Él fue el de la idea de la Z en la nariz del diablo para poder llevar el tren hacia las alturas. Archer Harman hace una especie de consorcio justamente con el gobierno nacional para poder construir, era de Estados Unidos. Ellos habían manejado ya varias líneas, varios proyectos de construcción de líneas férreas en Estados Unidos, y ellos fueron los que vinieron acá con uno de los ingenieros más experimentados, y uno de ellos también fue John Harman, quien es el ingeniero principal, digamos, de la obra, en especial en la parte desde Bucay hacia la sierra por el cañón del río Chanchán. Ellos hicieron este joint venture con el Estado y se llamó el Guayaquil and Quito Railway Company. Así se llamó desde el principio. Entonces nosotros venimos desde esa historia de Archer Harman y Eloy Alfaro, que fueron estos aventureros y que tuvieron la decisión política de poder conectar la sierra con la costa. Y el 25 de junio de 1908, en una locomotora a vapor, viene Eloy Alfaro triunfante, ¿no? Hacia la estación de Chimbacaya en Quito, que es de donde sale ahora uno de los paseos nuestros, que es el tren de los volcanes. Y con esto también nos dejan una lección de que tener una idea y ejecutarla es súper importante, porque aquí se juntó la sierra con la costa y tenemos hasta la actualidad el tren y podemos recorrer. Sí, justamente ahí, claro, el viaje de 3 semanas se convirtió en 2 jornadas, ¿no? Posiblemente un día y una noche o 2 días para llegar de Quito a Guayaquil. Ahí se empezaron a conocer las familias, empezaba el intercambio económico, y eso fue justamente muy importante de esta obra ejecutada, como tú mismo nos dices, ¿no? Y en la actualidad, ¿cómo se financia o cómo subsiste Trenes de Ecuador? Trenes del Ecuador, bueno, Tren Ecuador es la marca comercial, Ferrocarriles del Ecuador es la empresa pública. Tiene una línea de negocio, cuál es los ferrocarriles turísticos. En el 2008, el ferrocarril se declara un monumento patrimonial e histórico del Ecuador. Por tanto, esto es un patrimonio del país. Invitamos a todas las personas que lo conozcan. Todavía tenemos las locomotoras estas antiguas de vapor que todavía están funcionando. Ese es el patrimonio justamente. Como tal, hay una obligación del gobierno en su mantenimiento. De todas maneras, la parte de la línea turística que nosotros tenemos no es suficiente para poder llenar los gastos que los ferrocarriles tienen. Entonces se ha creado, se han propuesto ya proyectos que son de interés presidencial para la reactivación de trenes de carga, no solamente en la zona de Quito Durán, sino también en otras zonas que tenemos las vías todavía como parte de los activos de ferrocarriles, que son activos patrimoniales. Antes de comenzar con la entrevista, usted me comentaba acerca de los emprendimientos que se están llevando en Tren del Ecuador. Sí, justamente esta línea turística que nosotros llevamos, empiezan los trenes turísticos, bueno, se han mantenido por varios años, pero como tal, la empresa pública desde el 2010 ha trabajado, y dentro de su estatuto de creación tiene que es una empresa con la búsqueda y la preeminencia de la búsqueda del beneficio social. Dentro de esto tenemos varias personas dedicadas justamente a poder identificar, gestionar, llevar, administrar y hacer un seguimiento de los emprendimientos que están asociados a la operación del tren. En estos últimos años, por ejemplo, si nosotros hablamos del caso de Quito,
Nosotros antes teníamos un par de restaurantes que nos daban servicio el momento en que el tren paraba en Machachi. Ahora ya tenemos 5, estamos evaluando la entrada de una persona más, de un emprendimiento más para que ofrezcan los servicios de almuerzo dentro de el programa de ferrocarriles. Y asimismo, cuando uno llega a una plaza artesanal, siempre tienen los emprendedores que le venden pinturas o los emprendimientos de danza. Son varias cosas que a nivel nacional estamos hablando de 180 emprendimientos a nivel nacional, más de 1000 empleos entre directos e indirectos que genera el ferrocarril. Tenemos, como decía, no tenemos una evaluación técnico-económica financiera de cuál es el beneficio social que en realidad de ferrocarriles está proveyendo o brindando a la ciudadanía, pero tenemos declaraciones de los pasajeros y eso extrapolamos. Por ejemplo, un pasajero nos dice: yo en mi viaje gasté de 5 a 10 dólares, de 10 a 20, de 30 dólares o más de 100 dólares en mi viaje, y yo viajé con mi grupo familiar. Entonces extrapolamos eso y nosotros tenemos una estadística de alrededor de 2 millones de dólares que el ferrocarril deja en su operación comercial turística como tal en este momento. ¿Tren del Ecuador recibe a turistas extranjeros o más ecuatorianos? Bueno, tenemos dentro de la línea de negocio turística, nosotros tenemos marcado 2 tipos de productos. Uno es las expediciones y otro es el tren crucero. Dentro de las expediciones nosotros tenemos mayoritariamente un mercado nacional, ¿sí? Un mercado nacional porque nosotros salimos de diferentes ciudades. Nosotros vamos desde Ibarra, por ejemplo, con el Tren de la Libertad. Los fines de semana, bueno, vamos jueves, viernes, sábado, domingo. El Tren de los Volcanes, que va viernes, sábado, domingo desde Quito hasta el Boliche y regresa a las 5:30 de la tarde. Tenemos desde Ambato el Tren del Hielo 2, que va desde Ambato hasta Urbina y después regresa. Desde Riobamba, el Tren del Hielo 1, que va de Riobamba a Urbina. Ahí se conoce la historia de Baltasar Usca, ¿no? Que es el último hielero del Chimborazo. Regresa a Riobamba alrededor de las 2:30 de la tarde. Tenemos la Nariz del Diablo. En la Nariz del Diablo sí tenemos un 40% de turistas extranjeros, porque la Nariz del Diablo, por su contexto histórico, llama muchísimo más la atención y hay propaganda a través del mundo, ¿no? en esa situación. Pero ahí tenemos la vía activa desde Alausí hasta la Nariz del Diablo y regreso en 2 frecuencias al día, de martes a domingo. Y tenemos también el Tren de la Dulzura, que sale desde Durán hasta Naranjito y después regresa. Tenemos también salidas especiales. Hemos hecho últimamente salidas especiales desde La Tacunga, por ejemplo, porque como empresa pública nosotros hemos trabajado en conjunto con los GATS también para poder llevar al ferrocarril a también brindar esos servicios en otras ciudades. Entonces son trabajos duros, arduos, para poder poner un ferrocarril ahí, una unidad de estas que son patrimoniales, pero de todas maneras estos son los recorridos que nosotros tenemos y tenemos alrededor de 115.000 personas al año. Eso es bastante interesante porque en el año 2018 empezamos a crecer un poquito. Hoy, por las circunstancias nacionales como tal, eso ha bajado un poco. Después de los acontecimientos de los primeros días de octubre y toda la situación. Entonces es bien importante saber que Ferrocarriles del Ecuador también es para el ecuatoriano, o sea, para que conozca su patrimonio. Eso es bastante importante. Es su identidad, es parte de la identidad de nosotros como ecuatorianos. Sí. Claro, y tenemos el tren crucero, mil disculpas. El otro producto es el tren crucero, el cual está ofertado al mercado internacional el primer mercado es el mercado internacional para el tren crucero. ¿Y en costos son accesibles al público? En nuestras expediciones nosotros tenemos costos desde $25 en los trenes del hielo, por ejemplo.
Tenemos también el tren de la libertad, el tren de la nariz del diablo en $33, el tren de la dulzura en $32, el tren de los volcanes en $39 por persona. Esas son las tarifas de adulto. Tenemos también tarifas reducidas para niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces son accesibles para la familia ecuatoriana. Siempre es un esfuerzo un poco más alto, pero de todas maneras es un paseo que vale la pena, porque el escenario que uno tiene es diferente totalmente al que uno lo tiene mientras uno va por la carretera. Uno tiene una ventana exclusiva, ¿no es cierto? Un escenario exclusivo a través de la ventana del tren para ver cómo vive la ruralidad de la gente, ¿no es cierto? La ruralidad del ecuatoriano como tal. Y vemos el patio trasero de las casas, de las personas que viven cerca del tren. Aparte de que los escenarios, los paisajísticos como tal, desde el tren, son diferentes. Uno conoce otro Ecuador y muchas veces porque uno como tripulación ha bajado y ha subido de Guayaquil, por ejemplo, varias veces. Yo veo un Ecuador de ida y otro Ecuador de regreso. Es una cosa espectacular. Sí. Porque claro, el cielo cambia de color, también los ángulos. Los ángulos son distintos, sí, obviamente. Sí, por supuesto. ¿Qué tiene Ferrocarriles del Ecuador para los quiteños en estas fiestas? Bueno, tenemos oportunidad de disfrutar en familia, ¿sí? El 5 de diciembre el 5 y 6 de diciembre tenemos salidas especiales. Sale a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, tanto 5 y 6 de diciembre. Es un viaje que va desde Chimbacalle hasta Tambillo. Vamos a tener danzas, emprendimientos en Tambillo y regresamos con campeonatos a bordo de 40, concursos de cachos. Es como vivir de nuevo esa fiesta tradicional quiteña, ¿no es cierto?, dentro del tren. Pero eso no es todo. También tenemos agendas en la estación de Chimbacalle, porque el viaje que viene, el viaje que termina de las 9 de la mañana, termina en Chimbacalle y va a tener la oportunidad de ver un show a vapor. La locomotora número 17, que es una locomotora que se ha renovado, que está funcionando justamente. Esta va a ser prendida y va a hacer un show a vapor dentro de la estación de Chimbacalle. Y las personas que vienen al segundo turno también van a poder, o sea, es mejor que vengan un poquito antes. Es justamente al mediodía que vamos a tener esta locomotora a vapor dándose las vueltas por la estación de Chimbacalle, como en los viejos tiempos. Y luego, después del último viaje, el 5 de diciembre, hay la oportunidad de que puedan unirse a un recorrido que es la Noche de Antorchas, que se va por el Museo Interactivo de Ciencias, el molino que está ahí al frente de la estación de Chimbacalle, y terminan en la fiesta de barrio de Chimbacalle. Entonces con los gestores culturales que les van acompañando, les van diciendo, van aprendiendo cosas, van a una cofradía. Es una cosa súper especial que podrían hacerlo. Y al día siguiente, en cambio, después de la locomotora a vapor, que es al mediodía, sale el viaje de las 2 de la tarde, pero también a esa hora vamos a tener una puesta en escena de Humboldt en América. Humboldt en América y en especial su viaje a través del Ecuador, a través de Quito como tal. Él se enamoró de Quito, Humboldt. Él puso justamente esto de la Avenida de los Volcanes. Entonces, ¿cómo no íbamos a tener también un poco de Humboldt en la estación? Una puesta en escena muy interesante del grupo Mediarte, el cual va a estar ahí a las 2 de la tarde. Hay una donación sugerida, una contribución sugerida para esta actividad, pero es otra actividad que se puede disfrutar en familia. Y bueno, todo esto es para que nosotros nos apropiemos de nuestra historia, porque muchas veces no valoramos al 100% lo que tenemos. Y en este caso, tener un ferrocarril, poder recorrer algunas zonas del país, es muy educativo para nosotros, y si tenemos hijos o para nuestra familia, siempre es importante hacerlos conocer. Como decían, primero lo nuestro. Por supuesto, primero lo nuestro, como
Como tú bien lo has dicho, el ferrocarril del Ecuador es un patrimonio, es una oportunidad para disfrutar en familia, para aprender, porque tenemos guías certificados los cuales le van contando la historia, le van contando las leyendas, y que mejor que los niños, ¿no es cierto?, puedan escuchar ese tipo de leyendas que nosotros tenemos en todo el país. Y por supuesto una invitación a todos para no solamente disfrutar el ferrocarril en fiestas de Quito, sino en todo el país, ¿no? Y durante todo el año. Y durante todo el año, por supuesto, estamos activos. Una vez más la invitación para que asistan y celebren a Quito en Ferrocarriles del Ecuador. Por supuesto, en la estación de Chimbacalle les esperamos a todos, y un gran abrazo a la audiencia de Telesucesos. Redes sociales para que puedan obtener más información. Por supuesto, en trenecuador.com nosotros podemos adquirir los boletos, o al 1-800 trenes. También están activas nuestras líneas, un agente de ventas le podrá guiar en su compra. También tenemos las redes sociales en Instagram, Facebook, con @ o hashtag #trenecuador, ¿no? @trenecuador, hashtag #trenecuador. Pues síganos, estamos siempre posteando material interesante con las locomotoras, con los emprendimientos, con las actividades ofrecidas a todos los visitantes. Muchísimas gracias al ingeniero Alex Ortiz, subgerente de Mercado y Productos Turísticos de Ferrocarriles del Ecuador. Así que celebremos a Quito en Chimbacalle, en las instalaciones de Ferrocarriles del Ecuador. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos el día de mañana con más información aquí en su programa Quito TV. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.